Leyes de Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Isaac Newton nació el 25 de diciembre del año 1642 en Inglaterra. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Sus estudios. Desde joven apareció como tranquilo, silencioso y reflexivo, aunque lleno de imaginación. Se entretenía construyendo artilugios como un molino de viento, un reloj de agua, un carricoche que andaba mediante una manivela asociada por el propio conductor. Desde los 12 años hasta que cumplió los 17, cursó estudios en la escuela primaria en Grantham. En 1661 ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas bajo la dirección del matemático Isaac Barrow. Recibió su título de bachiller en el año de 1665 y lo nombraron becario en Trinity College en 1667. La Universidad de Cambridge cerró por la peste y Newton regresó a Woolsthorpe. Desde 1668 fue profesor. Newton se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en matemáticas y a la filosofía natural. Isaac Newton realizó descubrimientos fundamentales que le fueron de gran utilidad en su carrera científica. Consiguió en el campo de las matemáticas sus mayores logros. Generalizó los métodos que se habían utilizado para trazar líneas tangentes a curvas y para calcular el área encerrada bajo una curva, descubriendo que los dos procedimientos eran operaciones inversas, uniéndolos en lo que él lo llamó el método de las fluxiones. A Isaac Newton se le atribuye la invención del cálculo matemático, así como diversos estudios sobre la óptica y la luz. En 1666 desarrolló lo que hoy se conoce como cálculo matemático, un método nuevo y poderoso que situó a las matemáticas modernas por encima del nivel de la geometría griega. En 1675, Leibniz llegó de forma independiente al mismo método, al que lo llamó cálculo diferencial. Su publicación hizo que Leibniz recibiera los elogios por el desarrollo de ese método. Hasta 1704, año en que Isaac Newton publicó una exposición detallada del método de fluxiones. Entre sus descubrimientos tenemos el de la manzana. El famoso incidente de la manzana puede que sea el más famoso de su vida. Ocurrió en 1666, según su biógrafo William Stukeley. Isaac Newton se encontraba bajo la sombra de un manzano en su granja cuando del árbol cayó un fruto. Fue entonces que se le ocurrió la idea de la gravitación. Se preguntó, ¿por qué la manzana desciende siempre perpendicularmente respecto del suelo? La manzana en cuestión le llevó a plantearse la existencia de la gravedad, una fuerza universal de atracción de los cuerpos, que según su modelo podía expresarse como el producto de las masas de los dos cuerpos, dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley explicaría por qué las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas, por qué la Luna provoca las mareas y por qué los objetos caen al suelo. Uno más de sus descubrimientos fue la óptica. La óptica también fue del interés de Newton. Llegó a la conclusión de que la luz del Sol es una mezcla heterogénea de rayos diferentes, representando cada uno de ellos un color distinto, y que las reflexiones y refracciones hacen que los colores aparezcan al separar la mezcla en sus componentes. Demostró su teoría de los colores haciendo pasar un rayo de luz solar a través de un prisma, el cual dividió el rayo de luz en colores independientes. En el año de 1672 envió una breve exposición de su teoría de los colores a la Sociedad Real de Londres, la misma que fue publicada en el año de 1704, en donde explicaba detalladamente su teoría. Ley de la gravitación universal. En 1684 recibió la visita de Edmund Halley,
un astrónomo y matemático con el que discutió el problema del movimiento orbital. Durante los 2 años y medio siguientes, estableció la ciencia moderna de la dinámica, formulando las 3 leyes del movimiento. Aplicó estas leyes a las leyes de Kepler sobre movimiento orbital y dedujo la ley de la gravitación universal. Publicó su teoría en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en el año de 1687, que marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y que se consideró como la obra más influyente en la física. Tardó 2 años en escribirlo, siendo la culminación de más de 20 años de pensamiento. Newton sentó las bases de nuestra era científica. Sus leyes del movimiento y la teoría de la gravedad sustentan gran parte de la física moderna y la ingeniería. Teología. En 1687 apoyó la resistencia de Cambridge contra los esfuerzos del rey Jacobo II de Inglaterra para convertir la universidad en una institución católica. Tras la gloriosa revolución de 1688, la universidad lo eligió como uno de sus representantes en una convocatoria especial del Parlamento británico. En ese mismo año Newton conoció al filósofo John Locke. Entre los dos dedicaron bastantes horas a la discusión de temas teológicos, en especial el de la Trinidad. Newton canalizó sus esfuerzos en los problemas de la cronología bíblica. En 1693, Newton mostró síntomas de una severa enfermedad emocional. Aunque recuperó la salud, su periodo creativo había llegado a su fin. Además, fue nombrado inspector y más tarde director de la Casa de la Moneda en Londres, donde vivió hasta 1696. Durante su mandato se cambió la moneda británica del patrón plata al patrón oro. Isaac Newton participó en un desafío matemático propuesto por Jacob Bernoulli. Su contendor era Leibniz, el cual no logró superar en prontitud las soluciones presentadas por él. Perteneciente a la joven generación de Fellows de la Royal Society, en 1703 fue elegido su presidente, cargo que ocupó hasta el final de su vida. Además de su interés por la ciencia, también se sintió atraído por el estudio de la alquimia, el misticismo y la teología. Newton además tuvo fama por su mal carácter y conflictos con otras personas, en particular con Robert Hooke y Gottfried Leibniz. Sus años de madurez y vejez transcurrieron en su residencia en Cranberry Park, cerca de Winchester, al cuidado de su sobrina Catherine Barton, hija de su hermanastra y casada con John Conduit, que se convertiría en su más ferviente apologista. Su muerte. Tras un brusco empeoramiento de su afección renal, falleció en Londres mientras dormía, el 20 de marzo de 1727, que en el calendario juliano es el 31 de marzo de 1727. Fue enterrado en la abadía de Westminster, siendo el primer científico en recibir este honor. Voltaire pudo haber estado presente en su funeral. ¿Qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton fueron postuladas en su obra principal, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en el año de 1687. Las mismas que tratan de describir el movimiento de los cuerpos basados en un sistema de referencias inerciales, que quiere decir fuerzas reales con velocidad constante. Estas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica clásica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton. Las 3 leyes de Newton son: primera ley o ley de la inercia, segunda ley o ley de la dinámica y tercera ley o ley de principio de acción y reacción. ¿Qué nos dice la primera ley o ley de la inercia?
dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo a menos que se aplique una fuerza extrema. Por ejemplo, si una rana sentada sobre una hoja se mantiene en reposo mientras no actúe una fuerza sobre ella. La segunda ley o ley de la dinámica nos habla de que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Por ejemplo, dos niños están sentados en un columpio. Uno de ellos se balancea aplicando poca fuerza, su aceleración es más lenta. El segundo niño se balancea con más fuerza, su aceleración será mayor. La tercera ley o ley de principio de acción y reacción dice que toda acción genera una reacción igual pero en sentido opuesto. Por ejemplo, si saltamos desde una balsa al agua, la balsa retrocede mientras nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante. Otro ejemplo de acción y reacción. Al remar un bote, mientras nosotros desplazamos el agua hacia atrás con el remo, el agua reacciona empujando a la embarcación en su sentido opuesto. Para entender mejor las leyes de Newton también es importante saber estos conceptos. ¿Qué es la fuerza? Es la capacidad para modificar la cantidad de movimiento o forma. ¿Qué es el movimiento? Es el cambio de posición de un objeto a lo largo del tiempo. ¿Y qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad de una partícula, cuerpo u objeto en movimiento. En general, podemos decir que el objetivo de las leyes de Newton es permitir la comprensión y predicción del comportamiento de los objetos en movimiento y proporcionar una base para el diseño de máquinas y estructuras, así como para el desarrollo de tecnologías en diferentes campos. ¿Por qué son importantes las leyes de Newton? Porque por medio de ellas podemos explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y muchas cosas que ves a tu alrededor, hasta tus propios movimientos al correr y saltar. Además, Isaac Newton unificó y expandió las ideas de Galileo, Copérnico y Kepler en mecánica y astronomía. Isaac Newton desarrolló teorías sobre la luz y el color y mejoró el diseño del telescopio. Estableció un modelo de precisión y simplicidad en la metodología científica. Al finalizar este trabajo investigativo, hemos concluido y aprendido muchas cosas importantes sobre la fuerza y las 3 leyes de Newton. Fue muy interesante profundizar en estos temas, ya que los conocimos muy bien e identificamos cada una de sus principales características y conceptos. Además, llegamos a la conclusión que las leyes de Newton una explica ampliamente a la otra. Con toda esta información estamos preparados para ejemplarizar dichos conceptos y llevarlos fácilmente a la práctica y sin duda nos servirán en nuestra vida diaria. Sin duda alguna, Isaac Newton fue uno de los grandes inventores y su legado perdurará, ya que los principios físicos rigen tanto los movimientos terrestres como celestiales, sentando las bases para la física moderna y cambiando nuestra comprensión del universo para siempre.